Muy buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esto que denominamos Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Y vamos avanzando en el primer mes del año y por algo será que el Papa estableció desde hace un tiempo el Día de la Palabra. Algunos dicen incluso, pero medio desubicado, ni está en enero. Bueno, pero si no comenzás en el comienzo, como diría Monseñor Ricardo cuando citó aquella vez en su carta al pueblo paraguayo, el río se cruza en el comienzo, dice, es más fácil cruzar en el comienzo, ahí donde se inicia. Diácono Ignacio Medina. Buen día, ¿cómo te va, Ignacio? Buenos días, Roque, un gusto saludarte y también a toda la audiencia de Telefuturo. Asimismo, como lo estabas diciendo, Roque, hoy, Domingo de la Palabra, fue justamente una institución del Papa Francisco. Y para hablar de este tema en este domingo tan especial, tenemos también un invitado muy especial. Está con nosotros el Fray Edgar Toledo, doctor en Teología Bíblica. Buenos días, Fray, un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Diácono Ignacio, buenos días, Roque, buenos días a toda la audiencia. Domingo de la Palabra de Dios, tercer domingo del tiempo ordinario. Ignacio, de la especialista en el tema Ignaja, teníamos que también veo un día, aprender con la audiencia. Bueno, Fray, ¿cuándo fue instituido este día, Domingo de la Palabra, por el Papa Francisco? Si puedes recordarnos, y cómo se llamaba esta carta que envió el Papa justamente para nombrar este día como Día Domingo de la Palabra. Sí, el 2019 Papa Francisco publica un documento que se llama Motu Proprio, en latín, significa que por propia iniciativa, él tiene la facultad de hacerlo, quiere e invita a toda la Iglesia Universal a dedicarle el tercer domingo del tiempo ordinario a la palabra de Dios. En sus comienzos esto creó mucha perplejidad porque la gente decía justamente, ¿y acaso todos los domingos, todas las misas que tenemos no son de la palabra de Dios? Pero él quería dar un realce especial en el inicio mismo del tiempo ordinario del calendario litúrgico al lugar que ocupa la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Por eso el motu propio se llama Aperuit Illit, haciendo referencia a la traducción latina, vulgata de San Jerónimo del Evangelio de Lucas, y les abrió el entendimiento, les abrió a ellos su entendimiento, o sea, su razón para comprender la palabra. Entonces, y cada año, o sea, que el primer domingo que se celebró fue en el año 20, 21, 22, 23, ahora 24, entonces, y cada año se elige un lema para el Domingo de la Palabra de Dios. Así mismo, Efraín, y justamente estaba viendo yo las noticias ya de la Santa Sede, donde nos dice que el Papa también va a celebrar este Domingo de la Palabra en la Basílica de San Pedro. Y bueno, y este año tiene como lema Permaneced en mi palabra, una cita bíblica de Juan 8:31. ¿Qué puedes decirnos, Fray, a partir de este lema que el Papa ya ha establecido para este año? Y la cita bíblica que inspira este domingo es muy, muy interesante. Recordemos que el Evangelio de Juan es el último de los evangelios escritos alrededor del fines del siglo I. Por eso recoge una tradición muy distinta y podemos decir incluso más teológico que el resto. Todos son teológicos, evidentemente, narraciones teológicas, memorias colectivas de Jesús, pero el Evangelio de Juan hace una referencia muy especial, digamos, a la persona de Jesús. Y la palabra ocupa un lugar principal en el Evangelio de Juan. De hecho, el prólogo empieza así, digamos, en argejo logos, es decir, en el principio era la palabra.
y yo creo que está muy emparentado, muy unido. Entonces en este capítulo 8 recuerda a Jesús otra vez, permanezcan en mi palabra. En el capítulo 15 va a hablar de permanecer en su amor. Entonces, para permanecer en la palabra, que es Él mismo, es la palabra que se hace carne, que habita entre nosotros, es importante conocer la palabra escrita, para por medio de ella llegar a la palabra viva que es Jesucristo. San Jerónimo nos recuerda que el que desconoce las Escrituras, el que ignora las Escrituras, en realidad ignora a Jesucristo. Y esta es una preocupación importante que tenemos en la Iglesia Católica. Yande ningora, yande comunidad, yande grupo, cuera y ya lee la Biblia. La Biblia, si nosotros nos preguntáramos en el día de hoy, ¿dónde está mi Biblia? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida, en mi movimiento, en mi grupo, en la catequesis, en la pastoral que realizamos? Y podemos encontrarnos con sorpresas si somos honestos. Ciertamente que toda la celebración de la iglesia gira en torno a la palabra, pero después esto no tiene sus consecuencias o implicancias más prácticas en la vida personal o comunitaria de la iglesia. Entonces necesitamos que la palabra ocupe el lugar que le corresponde, que es la fontalidad, la fuente, la raíz, de donde brota toda la acción de la iglesia. Eso en teoría está muy lindo, pero en la práctica a veces no sucede así. Así mismo, Fray, justamente el motu propio del Papa nos decía para que crezca en el pueblo de Dios esta familiaridad religiosa y asidua con la palabra de Dios. El Fray también es secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de la animación bíblica, de la pastoral. Cuapico teco Fray ya esta familiaridad, ya que hablaste un poco ya de esto, ¿verdad? Con la palabra y esta lectura asidua de la palabra de Dios es lo que el Papa deseaba justamente con este día de la palabra, domingo de la palabra. Y permíteme, ¿le puedo meter la cuchara ahí, sí, Ignacio? Porque dijiste una cosa muy importante. Es tu responsabilidad ahí, como secretario ejecutivo de la animación bíblica y la pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya, de alguna manera, eso que acabas de decir, entre los católicos la palabra de Dios no ocupa o sea que una cosa es la teoría, lo que se dice, la centralidad de la palabra, la raíz de donde brota todo, y sin embargo eso no sucede, igual que la pastoral social, ¿verdad? Es uno de los brazos esenciales. La caridad es una de las 3 patas de la misión evangelizadora de la Iglesia, pero tampoco se le tiene mucho en cuenta en las parroquias y en las diócesis. Tenemos una gran responsabilidad en ese sentido de no sé si llamarle ignorancia, pero el que el católico ignore en general la Biblia, no es por ignorancia, sino porque ignora. Es un desafío para tu pastoral. Así es, entonces uno tiene que ser coherente con lo que dice, ¿no? Y yo puedo preguntar e invitar a la audiencia a que se pregunte, ¿conozco lo que es la ABP? Épico la ABP, decía un amigo nuestro de la animación bíblica de la pastoral. Y falta mucho trabajo, o sea, hay un secretariado ejecutivo, hay una coordinación nacional de ABP en la conferencia que procura trabajar con las diócesis y con todos los grupos, pero la recepción todavía es muy poca. Por ejemplo, si hay alguna gente que está en movimientos, grupos, matrimonio, laicos, jóvenes, renovación carismática, familiar cristiano, cursillo cristiandad, etc. Es bueno que se pregunte, ¿la ABP llega a nuestros grupos? ¿Sabemos lo que es la ABP? ¿Cómo nosotros colaboramos o dejamos que la animación bíblica permee todo nuestro movimiento y nuestra misión y nuestros objetivos? Y nos podemos encontrar con respuestas muy interesantes y quizá coincidamos todos en que va la ABP. Entonces, es un trabajo lento, de hormiga, que primero se hace a nivel diocesano, luego hay parroquias que asumen y algunos movimientos que asumen. De un tiempo para acá, podemos decir unos 6, 7 años atrás, empezaron a surgir, gracias a Dios, en varias diócesis, escuelas bíblicas. Por ejemplo, Ciudad del Este, San Lorenzo, empezó en San Lorenzo la experiencia, Escuela Bíblica San Jerónimo se llama, se extendió por Santaní, San Pedro, Villarrica, Oviedo, y se está tratando eso de que sea realmente un instrumento, porque es una dimensión de la animación bíblica, es la interpretación del texto. O sea, es decir, podemos leer, podemos hacer un primer paso, difundir la Biblia y hacer que la gente conozca y lea. El segundo problema serio es, ¿entendemos lo que leemos?
Ya a nivel de educación luego tenemos un problema serio, que no entendemos lo que leemos. Entonces después eso tiene que llevarnos a la oración, que un método privilegiado es la lección divina, lectura orante de la palabra. Y eso que entendí, lo recé, lo oré, lo tengo que llevar a la evangelización, al grupo, movimiento pastoral que uno desarrolla. Y ahí es muy importante comprender qué es la ABP y qué no es la ABP. La ABP, la Animación Bíblica La Pastoral, no es un grupo, no es un movimiento, sino que al contrario, quiere alimentar, fortalecer, formar, acompañar a todos los grupos y movimientos de las pastorales en la iglesia. Y ahí es muy importante las escuelas bíblicas, porque una formación sistemática en Biblia es necesaria. Y sistemática me refiero, me pongo a hacer un curso de 3, 4, 5 años, presencial o virtual, y tenemos ya esa experiencia en varios lugares. Y es increíble el antes y el después que produce en la vida de la gente, incluso en sacerdotes y en religiosos y religiosas. Una noticia buenísima que tenemos es que en la Universidad Católica, en la Facultad de Teología, llevamos ya 2 años ofreciendo un diplomado en la animación bíblica de la pastoral. Y hay testimonios valiosísimos. Por ejemplo, un sacerdote amigo, no le gustaba la ABP ni la animación bíblica, Maricopea, hizo el diplomado y se quedó encantado. Y ahora es coordinador diocesano de ABP en su diócesis. O sea que el desconocimiento de las escrituras, pero sobre todo también lo que la conferencia episcopal pretende, quiere y busca hacer con la animación bíblica de la pastoral es grande en nuestra iglesia. Y ahí necesitamos la colaboración de todos. Justamente por eso un tiempo sinodal, ya guatao ñandidepá, ñaño hendú, ñabapo, ñaño puntumó, es fundamental para que la palabra sea realmente digamos, la fuente de todo lo que hacemos. Ya que cojamos familiaridad en Dios. Entrometido, Ignacio, de la especialista, del año que trata de bueno, lo que pasa es que ahí Beleña nos hace el signo de corte, ¿verdad? Entonces, simplemente quiero recordar algo que dijo Andresa en uno de los programas que tuvimos acá, cuando dijo, y eso vale, por lo que acaba de decir el Fray Edgar, lo que hay que entronizar es la Biblia en las vidas y en las mentes de las personas. No solamente una entronización física en un lugar de la casa, que también es importante porque te recuerdan. La entronización tiene que darse en uno mismo. La entronización de la palabra de Dios, que en nosotros tenga su trono la palabra de Dios. Y este domingo aparentemente desafía eso. Pausa y enseguida retornamos. Y estamos nuevamente con ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, es domingo de la palabra y por supuesto tenemos un invitado muy especial, el Fray Edgar Toledo, doctor en teología bíblica y también es secretario ejecutivo de la animación bíblica de la pastoral. Fray, el Papa también en su documento de motu propio nos había dicho que la palabra de Dios es del pueblo de Dios y no solo de algunos privilegiados, entre comillas, ¿verdad? Que son los que estudian, conocen la palabra de Dios, sino la palabra es de todo. Y el Papa justamente nos pide para que cada día uno pueda leer por lo menos la lectura del día, ¿verdad? Que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Esto, ¿cómo podemos hacer que prenda, diríamos, en el pueblo de Dios, de que el pueblo es el dueño de la palabra, diríamos? Así es, Peixeiteje y Papa Francisco. Es un desafío, es una invitación interesantísima, porque no es solo de los especialistas, eran de heresías y de los especialistas, de doctores o licenciados en Biblia, ¿no? Sino que de todo el pueblo de Dios, porque la palabra se hizo carne, y se hace carne, se hizo y se hace carne en medio de nosotros y para nosotros. Entonces, y para traernos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, no se puede dejar encerrado solamente para unos pocos, que eso ha pasado en la historia de la Iglesia, en la historia de la teología, en la historia de los estudios teológicos. Si nosotros miramos bien nuestra realidad de nuestra Iglesia paraguaya,
nosotros tenemos muy poca formación bíblica y teológica, porque está reservado prácticamente para los seminaristas, quizá para algo de la vida religiosa y diáconos y nada más, ¿no? Entonces, para que realmente eso se haga realidad, de que la palabra sea del pueblo y llegue al pueblo, necesitamos más discípulos misioneros, más animadores bíblicos, que contagien a partir de testimonios y de acciones muy concretas. La lectura del Evangelio. Hoy en día por WhatsApp uno recibe el Evangelio del día, las meditaciones. Hay mucha oferta en las redes sociales. Solo que hay que saber distinguir, porque no todo lo que se ofrece a veces es igualmente sano, ¿verdad? No es lo mismo una ensalada de lechuga que un asadito de chancho, ¿verdad? Entonces hay que distinguir también lo que recibimos en las redes sociales, pero tenemos una gran facilidad. En todos los rincones del país la gente tiene celulares, puede recibir ahí. Entonces, lectura diaria del Evangelio, una buena explicación que no solamente sea pietista o fundamentalista. Tenemos un problema serio también en nuestra Iglesia Católica en los últimos años. Pensamos que los hermanos protestantes son los fundamentalistas, pero en la Iglesia Católica tenemos muchos fundamentalistas que toman al pie de la letra los textos por desconocimiento, no por maldad, por desconocimiento, por falta de formación, y entonces necesitamos hacer conocer la palabra. Entonces, una vez que damos a probar la palabra, podemos invitar a cursos o talleres de lección divina, lectura orante. Luego, si le interesa más, proponemos un curso breve, después ya un curso más sistemático, y así se va alimentando de a poquito. Entonces, y eso puede empezar allá en la campaña, en el último lugar, con lectura, digamos, en el WhatsApp, en la lectura del texto. Entonces, y si vamos a ir haciendo una planificación pastoral, es más que interesante, porque a eso también nos desafía el Domingo de la Palabra, que a nivel pastoral, los párrocos y también los obispos, a nivel de parroquias y a nivel de diócesis, planteen, planifiquen y proyecten cómo hacemos para que la palabra llegue a todas las gentes, ¿verdad? ¿Y cómo llega? Entonces, ¿qué ofertas podemos dar? Entonces necesitamos varias cosas, necesitamos promover, pero también necesitamos formación, porque no se trata de que, de hecho cualquiera lo puede hacer, pero necesita una mínima formación. Pongo un ejemplo y ya te doy la palabra. Por ejemplo, si yo necesito operarme de hernia y Roque es un excelente carpintero, es mi amigo, y yo me voy a Roque para que me opere de hernia. Él es carpintero, tiene toda la buena voluntad y un santo varón de Dios, pero posiblemente me va a matar en la operación. Y nosotros no haríamos eso en la vida real, pero en la iglesia, en cuanto a la predicación, la misión y todo eso, hacemos exactamente lo mismo. Hay a veces mucha gente que es carpintero y que está haciendo cirugía. O sea, es decir, habla de teología, habla de Biblia, enseña cosas muy delicadas, y a veces en vez de hacer el bien podemos hacer el mal a la gente, podemos dañar. Con toda la buena voluntad y con toda la santidad que puede tener las personas, si no tiene formación no puede dar un buen mensaje. Eso es fundamental, y a nosotros en Paraguay nos cuesta. Eso es lo mitango. Y Michael, estudia CTI, ¿por qué tanto estudio? ¿Para qué tanto? Y termino con esto, ¿no? Yo doy clases en la Facultad de Teología, y algunos seminaristas a veces me dicen en el último año, ¿para qué, fray, lo que tengo que estudiar tanto estas cosas? Total, si yo voy a ser cura de rural nomás, de pueblo nomás. Entonces yo me enojo muchísimo y les digo, ¿y acaso los hermanos pobres y campesinos no merecen tener a un cura bien formado? O un doctor en Biblia o en teología si hace falta. Y no sé, suelo responder así chocantemente, ¿verdad? Los obispos del Paraguay, en este año de la oración, uno de los temas que nos propone también es orar con la palabra de Dios. Ya estuviste hablando un poco que esta oración también puede ser con la lección divina. Es la lección divina, fray, que tú de pueblo de explícame ahí, ¿verdad? Qué buena pregunta, diácono, qué buena pregunta. Y ojalá a partir de ahora en las parroquias la gente pueda decirle a su párroco, ahí no hay potá taller de lección divina, queremos. Lección divina viene del latín, que es lectura divina, lectura de Dios. Dicho en castellano y catuya, es lectura orante de la palabra, es decir, leemos la palabra. Hay muchísimos modos y métodos de hacerlo, pero en la ABP solemos nosotros difundir y promover un método muy sencillo basado en 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? Leemos el texto, le dedicamos tiempo. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo dice eso que dice el texto? Y una vez que entendí qué dice el texto,
cómo lo dice, si qué género literario es, si es narración, si es discurso, si es parábola, si es milagro, si es salmo, si es carta. Una vez que yo entiendo lo que dice el texto, entonces personalizo y digo, ¿qué me dice a mí este texto hoy? Paso por el corazón, personalizo la palabra, y una vez que personalizo la palabra, puedo responderle a la palabra, porque hacer lección divina, lectura orante, es entrar en conversación con Dios a través de su palabra. Entonces, ¿qué le digo? Y hago mi oración. Entonces serían la lectura, la meditación, la oración, y también se habla de la contemplación, pero yo lo suelo resumir en 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Y qué le digo yo al texto? Y si alguno quiere predicar y se dedica a la predicación, es celebrante de palabra y quiere compartir, le podemos agregar una 5ª pregunta que dice, ¿cómo lo digo? Eso que aprendí, ahora ¿cómo lo voy a comunicar? Apeamente, que tú tienes que poner la lección divina. Justamente el Papa habla justamente también de la importancia de la homilía, ¿verdad? Y que esta homilía, ¿verdad?, se base justamente en la palabra de Dios. Porque como yo voy a hablar de algo que yo no conozco, y se venían de Yara, entonces eso es lo que yo tengo que predicar. Qué importante también es justamente esta formación bíblica para la homilía, país. Así mismo es. En la diócesis de San Lorenzo hemos empezado este año, estoy colaborando ahí con Escuela Bíblica San Lorenzo, donde está acá el diácono. Hemos hecho un primer curso de celebrantes de la palabra en clave de animación bíblica y la experiencia ha sido muy interesante. Hermanos y hermanas, celebrantes de palabra que se formaron desde marzo a noviembre, se metieron una vez a la semana a prepararse bien, a hacer cursos bíblicos, cristología, materias teológicas y finalmente, digamos, cómo predicar, cómo comunicar esa palabra. Entonces, ojalá todos tuviéramos esa oportunidad. Hoy en día, por cuestiones virtuales o medios virtuales, podemos llegar a hacer todo, a hacer que llegue a más gente también. Entonces, la homilía es fundamental. En la predicación quizás sea lo único que va a escuchar el hermano o la hermana un fin de semana, ya sea en vivo, ya sea a través de las redes sociales. Y eso también es una carencia que tenemos, ¿verdad? Es un don también la predicación, pero también es una tarea que hay que formarse. Incluso tengo entendido que la organización de todos los ciclos litúrgicos, A, B, C, con evangelistas específicos, con lecturas específicas que se repite cada 3 años, justamente su intención es que toda la Biblia sea repasada a lo largo del tiempo, de los tiempos litúrgicos, y que la gente vaya interiorizándose de la palabra de Dios. Lo que acaban de decir nomás, lo de la homilía y compañía. Entonces, la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía habría que dimensionar en lo justo y ver si ahí también hay algún tipo de refuerzo importante que hay que hacer por lo que ustedes están diciendo en estos momentos, ¿verdad? Sé que ustedes, los sacerdotes, tienen en su programa homilética, creo que una materia que es homilética, o cómo justamente se tiene que utilizar o trabajar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí es el fundamento. Entonces la homilía es el momento, quizás el único momento, como estás diciendo, que la gente siga completo, si es que asiste regularmente a la misa, al aprendizaje continuo y permanente de la palabra de Dios. Fray. Buena pregunta. Hay una materia en la teología, pero la homilética es mucho más que aprender a hacer homilía, sino que es una reflexión sistemática sobre lo que implica anunciar la palabra. O sea, que hay definiciones más restrictivas, a mí me gusta una definición más amplia, en donde todo lo que es predicación, aunque digo que la homilética se restringe quizá a la homilía que se hace en el espacio litúrgico de la misa, pero yo creo que la predicación rebasa lo que es la homilética y no es solamente tarea de sacerdotes, sino de todo bautizado, de todo bautizado, varones y mujeres que puedan anunciar con convicción la palabra de Dios. Y porque el animador bíblico es eso,
¿Quién es un animador bíblico? Alguien tocado por la palabra de Dios, que tiene experiencia de encuentro con Jesucristo y que quiere compartir con los demás. ¿Realmente? ¿Vos tú puedes diácono? Sí, sí, claro, pero al final quería preguntarle, Fray, ¿va en la gente que todo ya posina en la liturgia, por ejemplo, en este día de la palabra? ¿Cuál es la sugerencia que se da a partir de la animación bíblica? Buenísima pregunta y cerramos con esto, ¿no? Entonces, este domingo de la palabra, ustedes habrán recibido ya subsidios desde la conferencia episcopal que se envía a todos los grupos, movimientos, a través de las diócesis y parroquias. Esperemos que llegue a todos. Pero también tenemos en los medios, en la página de Facebook de Animación Bíblica La Pastoral, Coordinación Nacional o de la Conferencia Episcopal, subsidios litúrgicos, por ejemplo, la entronización de la palabra y otras actividades como Lección Divina u otras cuestiones que podemos hacer para que se note que es el domingo de la palabra, pero que no sea solo un domingo en el año. Se acabó como un evento más, sino que sea este domingo, este tercer domingo, que ilumine el resto de los domingos y las celebraciones del año. Porque en septiembre vamos a dedicarle 30 días para celebrar el mes de la Biblia. Muy bien. Un crónico es que te subsidio, a entender suicidio, son materiales de apoyo, ¿verdad? Van a recibir materiales de apoyo en sus diócesis y parroquias. Ignacio, te toca despedir el programa, ¿sí? De la demandada en este día. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes y bueno, celebramos juntos este domingo de la palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente en Esto Dice la Iglesia el próximo domingo.